Bien, bienvenidos a todos. Les doy una cordial bienvenida desde el Centro Wiñac a la conferencia virtual Cambio Constitucional, ¿hasta qué punto? Muchísimas gracias por su participación. En esta oportunidad contamos con la participación de dos panelistas. El primero es José Alejandro Godoy, magíster en Ciencia Política y Gobierno y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y diplomado en Periodismo Político y Análisis Cultural en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es consultor, analista e investigador en política y comunicación, docente a tiempo parcial en la PUC, en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de Lima y en LESAN. Asimismo, es autor del Comercio y la Política Peruana del siglo XXI, Liberales y Conservadores detrás de las portadas. Bienvenido. Asimismo, contamos con la presencia de Sandro Venturo. Él es director de Toronja, fue columnista en El Comercio y Perú 21, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es gerente de desarrollo en la Red Científica Peruana, investigador asociado en el Instituto de Estudios Peruanos. Colaboró en las principales revistas del país y ha publicado ensayos y estudios sobre democracia, participación ciudadana y cultura contemporánea. Muchas gracias a los dos por su participación el día de hoy. Bueno, el evento el día de hoy contará con la presentación del socio principal, Camilo Ferreira, quien tendrá una presentación de 25 minutos aproximadamente. Posteriormente pasaremos a los comentarios de los panelistas y finalmente cerraremos con una ronda de preguntas. Te doy el pase, Camilo, para que puedas transmitir y exponer tu presentación, por favor. A ver. No puedo compartir todavía. Ay, a ver. A ver ahora. Ahora sí. Gracias. ¿Se puede ver la presentación? Sí, sí, okay. Se puede ver la presentación. Muy bien. La exposición se llama Cambio Constitucional, ¿hasta qué punto? Se habla mucho respecto a que el Perú está viviendo en estos momentos un momento constituyente, parecido al, por ejemplo, el caso chileno. Nosotros hemos realizado un conjunto de estudios cuantitativos y a su vez hemos recogido evidencia de otros estudios para evaluar en qué medida se da esto y bajo qué modalidad, ¿no? Primero hicimos unos focus group con personas de sectores C y D, ¿ya? De Lima y provincias, respecto al tema de nueva constitución, ¿ya? ¿Cómo reaccionaban ante la propuesta? Encontramos que la reacción no era una de tipo ideológico, sino frente a la idea de que si es una nueva constitución, es una constitución nueva es una cosa buena porque es nueva, inclusive daba ejemplos que era como un celular, ¿no? Un celular nuevo es mejor que un celular viejo, entonces es una manera como se puede renovar la constitución para que sea mejor. No había una carga programática en este análisis fuerte, por lo menos en este sector socioeconómico, ¿no? Tampoco se asocia este proceso constituyente a potencial proceso constituyente a riesgos, ¿no? Inclusive se decía, si seguimos como estamos, vamos a seguir como ahora, ¿no? Que no es una situación, un statu quo aceptable, ¿no? Agradable, ¿no? Tampoco se distinguía niveles de gradualidad, o sea, no se veía tanto como entre cambios menores, reformas y cambios. Simplemente lo que las personas tienen en su cabeza es cambio, independientemente de la magnitud del mismo, ¿ya? Y se tiene una esperanza respecto a que el cambio pudiera ser positivo, ¿ya? Ipsos hizo un estudio en abril de 2011 respecto a estos temas, ¿no? Y puso otros resultados, hizo un estudio semejante en noviembre de 2020 y colocaron que se había incrementado de 26 a 60% el nivel de apoyo a una asamblea constituyente. Sin embargo, la manera como se presentó los datos
no era exactamente la misma, porque si bien en la pregunta de noviembre de 2020 se preguntó, ¿se debe convocar una asamblea constituyente y el próximo Congreso debe hacer algunas reformas? Esas fueron las dos opciones. En la pregunta de 2011 lo que se preguntó es, ¿debería modificarse la Constitución total o parcialmente en el próximo Congreso? Y esa fue la que aglomeró 37%. Entonces, un buen grupo de personas que querían un cambio grande en la Constitución en el 2011 se plegaban a esta opción, puesto que daba la opción de modificación total de la Constitución por el próximo Congreso. Entonces, este 26% que de 2011 en realidad debe haber sido un poco mayor si se preguntaba en los términos que se preguntó en noviembre de 2020. Lo que quiere decir de que el cambio se dio, pero no es tan dramático como lo que se manifiesta en estas dos encuestas, ¿no? Hace unos meses se publicó una encuesta de Datum respecto a la postura respecto a un cambio de la Constitución, ¿ya? Y lo interesante es aquí que se graban los motivos para estar a favor de un cambio de Constitución y los motivos para estar en desacuerdo con el cambio de Constitución. Y aquí nosotros veíamos que había un fuerte componente de punitivo, de punición. Mayores castigos a los corruptos, 31% de este 56%, mayores castigos a los delincuentes, y había un componente fuerte también de reforma política, disminución de conflictos entre el presidente y el Congreso. Y el componente, llamémosle más ideológico, podría aglomerarse entre la parte que estaba en contra de una constitución escrita por Fujimori. Aquí viene como decíamos, un pecado de origen de la Constitución, y había un 12% que deseaba un mayor grado de intervención en la economía. Estos resultados contrastan con el caso chileno. En el caso chileno, a esta misma pregunta de por qué están a favor de una nueva Constitución, las preguntas que aglomeraban a más del 80% de los que estaban favorables a un cambio de Constitución eran asociadas a un mayor grado de distribución por parte del Estado, aseguramiento de salud, aseguramiento de educación, hacia la construcción de un estado de bienestar. Aquí, por el contrario, y no había el componente punitivo tan fuerte que se ve en este caso. Entonces, hay semejanzas, pero también divergencias respecto al caso chileno. Y las razones para estar en desacuerdo con el cambio, el motivo principal era una profunda desconfianza respecto a que los congresistas puedan elaborar una mejor constitución que la existente. Y los temores de tipo temor a que el país se vuelva Venezuela, un país semejante a Venezuela, o que no deseaba un mayor grado de intervención, que es, llamémosle, un componente ideológico de política económica, era un 22% acumulándolos. Y había un componente también conservador, que no deseaba las relaciones, que se liberalice en temas de lo que se considera matrimonio, ¿no? Entonces, vemos que la carga ideológica, tanto de favor como en contra, no es mayoritaria, ¿no? Para tomar posiciones. IEP hizo otra encuesta en la cual se tomaba las opciones, cambio de la actual constitución y hacer algunos cambios y cambio una nueva constitución. Como vemos, el no saber cambiar nada era tan solo un 2%. O sea, la insatisfacción con el statu quo constitucional es masiva. Lo que hay es divergencias respecto a si es un cambio total o un cambio parcial. Pero la mantención del statu quo es casi un imposible político, ¿no? Y una cosa interesante es que inclusive un 46% de lo que se identificaba en este encuesta del IEP como de derecha, se inclinaban también por una nueva constitución. La correlación entre apoyo al proceso constitucional y identificación ideológica no era tan sólida. Nosotros colocamos unas preguntas en una encuesta nacional de Ipsos, ¿ya? En la cual preguntamos bajo qué modalidad deseaban este cambio constitucional, porque se está generando esta conexión directa entre cambio de constitución y asamblea constituyente, pero la población no necesariamente está pensando en estos términos, ¿no? La opción preferida es que el próximo presidente dialogue con el pueblo y proponga cambios constitucionales, es decir, un mecanismo en el cual se sobrepasen el intermediario político, mientras que institucional, ¿no? Como partidos. En cambio, un 21% deseaba una asamblea constituyente. En cambio, reformas por parte del Congreso, mayores o menores, sería un 16 más un 14%, un 30%.
y mantener la actual Constitución sin cambios, 9%, según Ipsos. Como vemos, la opción de cambio es mayoritaria y la opción del statu quo es reducida. Sin embargo, la Asamblea Constituyente no es la opción preferida por la mayoría de la población. Luego hicimos una pregunta en Datum, ¿ya? En febrero. Esto quiere decir, recuerden que ahora esta encuesta está absorbiendo los efectos de la segunda ola, ¿no? Entonces le preguntamos cuál debía ser la prioridad del próximo presidente. Y lo más importante para la población era mejorar el sistema de salud y convocar una asamblea constituyente era un 16%. Los valores superan el 100% porque preguntamos respecto a cuáles debían ser las dos prioridades del próximo presidente. Entonces está sumando a aquellos que le daban el primero o el segundo lugar, ¿no? Por eso es que suma más que 100. Esto lo que nos quiere decir es que si bien existe un sector amplio de la población que preguntado respecto a un cambio de constitución está a favor, la prioridad que le dan no es muy grande. Esto nos recuerda el caso del gobierno, pues, el caso de Ollanta, cuando él giró al centro, durante su gobierno, no se generó una resistencia social significativa porque el cambio político-económica tal vez pudiera ser agradable para una parte de la población, pero no era prioritaria. Pensamos que se puede dar un caso semejante con la constituyente, que aún si el próximo presidente no lo hiciera, dado que no es prioritario para un sector importante de la población, el grado de resistencia social no sería tan grande, ¿no? Cuando IEP pregunta qué cambios debían darse en la Constitución, coincide con las encuestas previas. 74% tenía ese componente punitivo, un 25% tenía una visión que debía ser conservadora, ¿no? Fortalecer valores familiares, un 36% está a favor de una mayor intervención del Estado, mientras un 23% estaba a favor de una mayor promoción de inversión privada, y una liberalización social estaba favorecida por un 18%. Nosotros preguntamos en el bus de Ipsos con una sola opción para que la gente priorizara qué era lo más importante para ellos, ¿no? Porque cuando pongo dos, la priorización no se nota tanto. Y ahí lo que se veía era aumentar castigos a corruptos y delincuentes, 50%, reformar reglas del sistema político y disminuir la disputa entre el Estado, sumaban 19 más 9, 28%. Y la mayor intervención del Estado en la economía, 17%. Como vemos, existe un núcleo que con una propuesta de con una apuesta programática por un mayor grado de intervención en la economía, pero no es mayoritario, asociado al cambio en la Constitución. Luego preguntamos si confía en que los actuales partidos puedan proponer personas adecuadas para esta nueva Constitución, y encontramos, en qué partido confiarían para que redactar esta nueva Constitución. Y lo encontramos es que el 67% no confía en ningún partido político y estaba muy atomizado el apoyo, ¿no? El partido más apoyado en ese momento, Acción Popular o el Partido Morado, llegaban tan solo un 3%. Camilo, Hola. disculpa. ¿Sí? Pues, por favor, hay bastantes personas esperando que no pueden ingresar. ¿Puedes, por favor, aceptarlas? Ya lo hice. Bueno, entonces encontramos que 2/3 de la población no confía en ningún partido político y que el sector que sí confía se encuentra altamente atomizado. Podríamos esperar que una nueva constitución, una nueva asamblea constituyente tuviera resultados más o menos cercanos a esto, un alto grado de atomización, por lo menos mientras tengamos una clase política, hasta que tengamos una nueva clase política, lo cual demora varios años en darse, ¿no? Entonces, en el corto plazo podríamos esperar una atomización y una dificultad para la generación de consensos, ¿no? Luego vimos entre las personas que tienen una posición favorable o cierta inclinación hacia un cambio constitucional, ¿no? El espectro, llamémosle progresista, no es un bloque unificado. ¿Qué ideas tienen estos sectores respecto a los cambios que debían darse a nivel constitucional? Encontramos lo siguiente. Encontramos que tienes un sector que llamémosle de izquierda progresista, tienes un sector que llamamos de izquierda conservadora y un sector de centro izquierda, que no todos están a favor del constituyente, pero han hablado de que es un proceso cuya realización debía ser estudiada. Estos tres sectores
simultáneamente tiene unos puntos en común. Consideran que es un pecado de origen el texto constitucional por su origen en Alberto Fujimori, creen que se debe hacer reformas institucionales que disminuyan la disputa entre los poderes del Estado, desean en mayor o en menor medida una mayor participación del Estado en la economía y desean derechos declarativos, derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, esa clase de derechos. Algunos quieren más que otros, ¿no? Y hay ciertas áreas de convergencia política, ¿no? Por ejemplo, la izquierda progresista y la conservadora desean modificar el capítulo económico, mientras que la centroizquierda no considera la modificación del capítulo económico como tan importante. Los progresistas y la centroizquierda tienen una agenda de género y desean avanzar los derechos LGBTI, mientras que la del sector progresista se encuentra aislado del resto en el sentido que ellos desean avanzar una agenda de derechos de naturaleza a nivel constitucional, como en Ecuador, como en Bolivia. Mientras que la izquierda conservadora desea una estatización más radical, control, en muchos casos un control mediante empresas públicas, que los otros lados no lo desean, incrementar la punición a delincuentes y proteger valores conservadores. ¿Ya? Entonces aquí tienes tres bloques que no desean exactamente lo mismo con la nueva constitución, ¿no? Luego colocamos unas preguntas en Ipsos para ver cuál sería la posición de la población respecto a cambios constitucionales, no en el componente económico, del cual ya se tomó unas encuestas bastante amplias en Datum, sino respecto al aspecto social. Por ejemplo, preguntamos si estarían de acuerdo con que una nueva constitución defina el matrimonio como exclusivamente entre hombre y mujer, y un 78% estaba de acuerdo. Cuando descompusimos el resultado a esta pregunta, encontramos que incluso en el sector femenino había un rechazo de 67% del matrimonio igualitario, e inclusive este deseo, esta posición conservadora era mayoritaria inclusive en el sector juvenil. El único sector en el que la posición más liberal era mayoritaria era el nivel socioeconómico A1, con un 70% de la población. Inclusive en el A estaba más o menos 54 contra 46, ¿no? Esto habla de que sería muy difícil en un proceso constituyente avanzar una agenda de progresismo social, puesto que encontramos difícil que el Congreso avanzara cosas que tuvieran un 80% de rechazo, ¿no? Popular. Luego preguntamos respecto a si están de acuerdo con que el gobierno regule el contenido de los medios de comunicación para que sea educativo y promueva las nuevas costumbres, la medida en la cual desean que el Estado fiscalice los contenidos de los medios de comunicación. Encontramos un 89% está de acuerdo con esta postura. Y esto concuerda con una encuesta de gran tamaño hecha por Concord TV con 10.000 personas de muestra, que encontraba que la mayoría de la población consideraba que el Estado debe supervisar los programas de las páginas web y redes sociales de los canales, ¿no? Lo que estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo, un 55 más un 15%, o sea, alrededor de un 70% estaba a favor de una regulación de parte del Estado. Y estos resultados que hemos visto en temas sociales concuerdan con lo que habíamos estado viendo en el lado en una encuesta de valores que se toma anualmente a nivel mundial, que se llama la encuesta mundial de valores. ¿Ya? Y en esa encuesta lo que se encontró es de que Perú se encuentra en el sector de valores de América Latina, pero sin embargo en un punto muy cercano al eje afroislámico, o sea, es una sociedad más conservadora de América Latina, e inclusive cuando uno revisa esa encuesta mundial de valores, lo que encuentra es que a nivel de Perú, es que el proceso de secularización de Perú estuvo avanzando en los 90s, pero a partir de 2012 dejó de avanzar. El Perú no ha mostrado claramente en los últimos 8 años un proceso de liberalización social.
En cambio, cuando comparamos con el caso chileno, Chile claramente se está acercando al sistema de valores, se está alejando del sistema latinoamericano y se está acercando al nivel de la Europa católica, ¿no? En conclusión, existe una fuerte predisposición al cambio en la sociedad peruana. Sin embargo, una asamblea constituyente no es el mecanismo preferido ni tampoco es el priorizado. La asamblea constituyente es agradable y el cambio constitucional agradables en la medida que reflejan el deseo de cambio por parte del gobernante. Pero no es el programa en sí mismo no es seguido por la mayoría, el programa de una asamblea constituyente. Las motivaciones populares se centran en temas punitivos, el tema económico es despriorizado. Hay sectores del centro político que se han sumado a esta propuesta de asamblea constituyente, sin embargo se encontraría en varios ejes de disputa que se darían en esa asamblea constituyente en el sector minoritario. También nos queda claro de que esta clase política tendría poca legitimidad para crear una nueva constitución. También que las preferencias y valores de los peruanos son bastante conservadores, como se mostró tanto por las encuestas como en la encuesta media de valores, y estos valores posiblemente se reflejarían en un proceso constituyente, en una nueva constitución. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Camilo, por la presentación. Bueno, ahora quisiéramos escuchar también los comentarios por parte de los panelistas. Le doy el pase a José Godoy para que pueda dar sus comentarios, por favor. Gracias y gracias por la invitación. Quiero comenzar con 5 puntos que me parecen que son los más importantes. Lo primero tiene que ver con el hecho de que efectivamente, como se comprueba, hay una insatisfacción muy fuerte con el status quo en general, ¿no? Esto se expresa en un nivel alto de desafección, pero también se está expresando, como acabamos de ver en esta exposición, en una mayoría que quiere algún tipo de cambio en la Constitución, sea un cambio total o sea un cambio gradual. Todavía no está muy claro hacia dónde se va a inclinar finalmente la balanza. Entonces estamos en primer lugar, ante un proceso bastante abierto todavía. En segundo lugar, hay que mencionar que estamos ante una constitución que, como la mayoría de constituciones del Perú, tiene un pecado de origen, es decir, de alguna u otra forma expresó el deseo de lo que era un tipo de visión de la economía y un tipo de visión de la política. Y creo yo que eso ha sido alimentado durante los últimos 30 años con la persistencia del fujimorismo como referente de algunos de los sectores defensores de la Constitución, ¿no? El problema, el pecado de origen, es una variable que alimenta a varios de los sectores que están en contra. Hay que considerar de un lado que no solamente están quienes quieren un cambio de modelo económico, que como hemos visto es un sector minoritario, pero también están quienes piden otro tipo de cambios. Y hay 2 tipos de miradas acá. Una, que como bien se ha expuesto en la exposición, es minoritaria, tiene esta visión de efectivamente hacer cambios políticos, reformas políticas, y que probablemente, y en esto sí existe un consenso entre mis colegas politólogos, son los cambios que precisamente requieren de mucha más urgencia, considerando además la historia vista durante los últimos casi 5 años. Sin embargo, esa es una demanda minoritaria de la ciudadanía, y también es necesario decirlo. Pero de otro lado, y ese es el tercer punto que quería desarrollar, lo que existe es una suerte de demanda por justicia. Justicia que a veces es entendida como igualdad, justicia que a veces es entendida como punitivismo, justicia que es entendida a veces como reformas. Y esta demanda por justicia, esto lo ha estudiado muy bien el doctor Hernán Chaparro en varios trabajos sobre cultura política, puede tener a veces fases muy autoritarias, que son las que estamos viendo y que se están presenciando precisamente en ese tipo de respuesta, pero también puede tener fases muy democráticas. Y se cree que la Constitución puede ser el instrumento precisamente para poder establecer esas fases y ese tipo de demandas, lo cual también nos dice mucho en general de cómo concebimos que es el aparato político. Y eso me lleva al cuarto punto.
¿Por qué preferimos o por qué la visión preferida por la gente es que sea el Ejecutivo el que proponga los cambios? Y es que en el fondo hemos percibido en general en la sociedad política peruana que es el presidente el que tiene que liderar esa agenda, el que tiene que proponer los cambios y además sin necesariamente en muchos casos atendernos a la separación de poderes, como se han registrado en varias otras encuestas o en varios estudios que se han hecho respecto de confianza política, cultura política en general. Por tanto, eso hace que la gente se predisponga a que el presidente sea quien finalmente coloque el tema sobre la mesa. Y el quinto punto es el momento en el que nos encontramos. Y el momento en que nos encontramos lo que marca en general es que estamos en un momento de coyuntura crítica. Un momento de coyuntura crítica sobre todo para quienes defienden a la Constitución del 93, tanto en el capítulo político como en el capítulo económico. Hoy día creo que los defensores del capítulo político son probablemente los menos y que haya de repente en las élites un poco más de consenso respecto de cambios necesarios sobre ello, no necesariamente cuando se pregunta a la ciudadanía en general. Pero la coyuntura es especialmente crítica para quienes defienden el capítulo económico. Si bien es cierto que no es la principal demanda, sin duda alguna abrir la discusión constitucional implicará probablemente abrir una discusión respecto de este tipo de temas y respecto de este tipo de cuestiones. Y esto se da en un momento de grave crisis de imagen del sector privado, donde los casos de Lava Jato, el caso de la construcción, financiamientos irregulares a campañas electorales han impactado muy fuertemente. A ello se suma el comportamiento de determinadas empresas durante la pandemia, que también ha generado un rechazo incluso en personas que tradicionalmente se han mostrado proclives a un modelo de mercado. Consideremos además lo que ha salido finalmente en el TOPES, en este estudio hecho por Ipsos recientemente, que ha sido plasmado en un reciente libro de Alfredo Torres, que es que mucha gente podría estar dispuesta, un sector importante de personas podría estar dispuestas a algún tipo de intervención estatal en cuestiones tan delicadas como el tema de los precios. Sabemos que en términos técnicos, obviamente algún tipo de control de precios sería nocivo para la economía, pero en situaciones como las que nos encontramos ahora, las personas quieren sentir algún tipo de alivio, que alguien esté haciendo algo, sea el Estado o sea el privado, no importa quién, que pueda aliviar un poco una economía que está bastante golpeada. Y ese es en ese escenario que surgen las iniciativas populistas del Congreso, que surge el tema de una nueva constitución, pero que también pueden encontrar eco sectores conservadores que no necesariamente vayan a defender todo el modelo constitucional. Si uno ve algunas candidaturas en esa línea, tampoco es que muchas de ellas sean grandes defensores del status quo de la Constitución del 93. Creo que eso es lo que podría comentar inicialmente de estas cifras y podría responder más cosas a partir de las preguntas que ustedes puedan hacer. Perfecto, muchísimas gracias por su participación. Bueno, les recuerdo también a los participantes el día de hoy que pueden ir elaborando sus preguntas y ingresarlas en el chat para poder leerlas a continuación en la ronda de preguntas. Así que hay un espacio ahí para que puedan formular sus preguntas. Entonces le doy el pase ahora a continuación a Sandro Venturo para que pueda dar sus comentarios respecto a la exposición. Adelante. Hola, buenas noches. Gracias a los amigos de WINYAG por esta invitación. Creo que es un tema clave porque supone varias preguntas no tan evidentes, pero que en esta conversación están saliendo, digamos, a flote, ¿no? Creo que en general, a ver, en principio, más allá que nos guste o no la idea de un debate constitucional, creo que la oportunidad que tendríamos de ventilar, de renovar, de discutir o reflexionar acerca de el pacto social, nuestro pacto social, siempre debería ser una oportunidad auspiciosa, ¿no? Debería ser una oportunidad para por fin politizar un sistema político
que hoy día está atravesado por la denuncia, la corrupción y las noticias efectistas y escandalosas, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad, creo yo, de discutir los temas de fondo de nuestra comunidad política, ¿no? Creo, a su vez, que el pacto, nuestro pacto social escrito en los 90s, ¿no?, se está agotando. Cuando estamos hablando que hay una gran demanda de cambio de todos los sectores, cuando estamos diciendo que sea una demanda punitiva o doctrinaria, lo que estamos diciendo es que hay un gran malestar que atraviesa a la ciudadanía en el país. Las marchas para la caída de Merino pueden ser vistas como una defensa a Vizcarra y una protesta contra la vacancia, pero también pueden ser vistas de una manera más estratégica, como la manifestación de un gran malestar en la ciudadanía contra la clase política. Dicho de otra manera, cuando la gente marchaba y uno leía los mensajes, los carteles, los memes y todo lo que circulaba en la calle física y en la calle virtual, uno encontraba que el mensaje común era: estamos hartos de los políticos, no toman decisiones en función a nosotros, no piensan el país en función a nosotros, sino a sí mismos, y estamos hartos de un Estado que no está al servicio de la ciudadanía, sino que también tiene una lógica ensimismada. Y no solamente ensimismada, sino negligente, ineficiente, ¿no? Creo que ese pacto de los 90 entonces se está agotando. El debate sobre las AFPs y en general sobre las pensiones, la ralentización de la minería en el país, principal motor de la economía en estas últimas 2 o 3 décadas, el gran desprestigio del sector privado. Las encuestas de Proética muestran que hoy día 2/3 de la población piensan que los empresarios, que los grandes empresarios, son tan corruptos como los políticos. Entonces tenemos en general un pacto social fundado en los 90s que hoy día se está agrietando, que está haciendo agua por varios lados. Y no es casual entonces que este Congreso, este terrible Congreso, sea un Congreso que, buscando atender ese gran malestar nacional, comienza a generar todas estas discusiones políticas que terminan en nuevas leyes, que a muchos nos llaman la atención, pero que están buscando conectar, para bien o para mal, de manera torpe o no, con este gran malestar. Yo creo que eso está en la agenda, no lo podemos negar. Todos los días estamos zarandeados por este agotamiento. Hoy día en la coyuntura electoral, el único grupo efectivamente que levanta el cambio constitucional como bandera de cambio es el grupo de Mendoza, de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú. Ellos creen, entiendo, leyendo su estrategia de comunicación, que esa es la respuesta más adecuada a este gran malestar nacional, a este rechazo a la clase política, ¿no? Estamos viendo por las cifras que nos ha mostrado ahora Camilo, que no necesariamente sería la mejor estrategia para conectar con la gente, ¿no? Pero es el único grupo que lo está levantando de manera diferencial. Es el mensaje que busca diferenciarse del resto de candidaturas. Lescano también está a favor de un cambio constitucional, pero claramente ese no es su mensaje principal. Si uno le pregunta, ¿usted está de acuerdo con el cambio de la Constitución?, va a decir que sí, pero hoy día su campaña es una campaña dirigida a hablar de salud, a hablar de educación, a hablar de las reformas sociales, de la seguridad ciudadana, que son los temas que efectivamente la ciudadanía hoy día reclama
y no hoy día, sino hace un buen tiempo. Pero el resto de candidatos no está hablando del tema. Hablan de reformas, hablan de cambios parciales, y no menciono a Arana porque está confundido, está confundido en la categoría de otros y probablemente ahí se quede, ¿no? Entonces, hoy día en el país hay una gran urgencia por la renovación del sistema político, por la renovación de la clase política. Hay demandas efectivamente de grandes reformas en el campo de la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, ciertamente, ¿no? Pero efectivamente no hay en la ciudadanía banderas, no voy a decir banderas porque esto vamos a poner a los políticos, pero no, todas estas demandas sociales no confluyen en una agenda de cambio constitucional. Para que hubiera ese escenario en el Perú, tendríamos que tener escenarios semejantes a los que ha habido en Venezuela en su momento y en Chile hoy día, ¿no? No voy a entrar a detallar cuáles son esos escenarios, pero ninguno de los dos se parece al escenario peruano, marcado por una clase política rechazada y por una altísima fragmentación, no solamente en el poder legislativo, sino también una evidente debilidad de los poderes ejecutivos de turno, ¿no? Estos son temas que ustedes conocen, no voy a entrar ahí, ¿no? Sí creo que queda pendiente el gran tema que nos debería preocupar a todos, frente a este rechazo de la clase política, frente a estas demandas puntivas o no, que se dirigen a grandes reformas en el Estado y en los servicios que da el Estado, en esta invitación a renovar el pacto entre gobernantes y gobernados, a encontrarle una función, un papel virtuoso al sector privado, que hoy día no tiene, ¿no? Entonces, en estos grandes desafíos nacionales, uno podría ser bastante pesimista y decir, no se ve que la próxima elección vaya a generar, ¿no?, un ejecutivo y un legislativo con capacidad de enfrentar esos grandes desafíos, ¿no? Y el gran peligro, efectivamente, es que finalmente salga elegido alguien que encuentre a través de, y puede ser de izquierda o de derecha, pero encuentre a través de un estilo de gobierno populista, una conexión con la ciudadanía que le dé una base social suficientemente sólida como para atentar contra nuestro precario sistema político y alinear los escenarios más parecidos a Bolivia, Ecuador, Venezuela, que a escenarios más institucionales como el chileno. Creo que ese es el riesgo al que nos estamos enfrentando y creo que ese es el debate al que nos lleva hoy día pensar cómo sería la refundación de nuestro pacto social. Lo dejo por ahora ahí. Muchas gracias por la participación. Bueno, entonces pasaremos a la ronda de las preguntas. Bueno, quisiera comenzar un poco la discusión respecto a la presentación con una de las preguntas. ¿Cuál sería el rol que puede tener este populismo punitivo y el conservadurismo social que estábamos también observando en este proceso constituyente, ¿no? ¿Creen que estas demandas y valores podrían encontrar representantes políticos también en una posible asamblea constituyente? Quisiera dejar abierto a cualquiera de los panelistas para comenzar. Quizás podría comenzar José Godoy con la respuesta a esta pregunta. Yo creo que de alguna u otra manera ya han comenzado a encontrar en algunos candidatos esa expresión, ¿no? Si uno comienza a escuchar, y Sandro decía, ¿no? O sea, Juntos por el Perú es el único que propone abiertamente cambio de constitución, pero yo introduciría un par de matices ahí, ¿no? Si tú le preguntaras a Rafael López Aliaga si quisiera hacer un cambio constitucional para que el matrimonio solamente quedara en hombre y mujer,
lo haría perfectamente y sería el primero en impulsarlo. George Forsyth hace algunas semanas insiste en tener una constitución más punitiva, recitando básicamente lo que han salido en estas cifras que Camilo nos ha presentado y que ya han sido también mencionadas en otros espacios, ¿no? Entonces, y creo que Lescano precisamente parte del secreto del relativo éxito que está teniendo su candidatura es porque está mezclando esta mezcla de populismo económico muy fuerte, pero también de conservadurismo social muy, muy fuerte, ¿no? Esta mirada punitiva, ¿no? Castración a violadores, no dar matrimonio igualitario, etc. ¿No? Yo creo que justamente sí hay algunas expresiones de ese sector de allí, y que obviamente si uno lo ve en la representación del actual Congreso, podría encontrar pues el FREPA, podría encontrar UPP, podría encontrar Podemos Perú, que van en esa misma línea y en ese mismo eje, para no hablar de el conservadurismo social que tiene el fujimorismo como marca de fábrica de 1990, ¿no? Entonces, sí creo que en ese lado, ese sector va a tener un rol, considerando además que los sectores más liberales, ya acá no hablo solamente del liberal en lo económico, sino también liberal en lo político y en lo social, no tienen una representación parlamentaria tan clara. Más cercano quizás es el Partido Morado, y probablemente el Partido Morado tendría una representación de centro un poco más acotada, y en algunos temas, Juntos por el Perú podrían acompañar, como se ha visto en el gráfico que Camilo nos ha presentado. Pero creo yo que en una posible asamblea constituyente, ese sector conservador terminaría sobre representado y probablemente, como bien se ha expresado, por el tema de una reforma constitucional no vendrían los cambios. Ahora, temas como, por ejemplo, matrimonio igualitario, lo que tenemos es ya opiniones consultivas de la Corte Interamericana diciéndonos, por si acaso, esto vale para todo el continente. Así que probablemente ese cambio se demore y probablemente, y en esto no quiero pegarle al profeta, pero probablemente Perú sea uno de los últimos países en llegar al matrimonio igualitario, pero probablemente se llegará a 10, 15, 20 años, pero finalmente se va a llegar a eso. El problema que yo veo con todos este tipo de demandas es que probablemente también lo que existe en toda esta discusión sobre la Constitución son como cámaras de eco, ¿no? La cámara de eco de izquierda respecto al modelo económico, pero también la cámara de eco conservadora, ¿no? Y como Sandro bien expresado en su intervención anterior, y yo comparto eso, al final no es que la gente esté pensando en un cambio de Constitución. O sea, el común y corriente no está pensando en un cambio de Constitución. Está pensando, sí, que hay algo que está mal y que hay un pacto social que efectivamente está quebrado. Entonces, ¿quién le va a dar ese contenido? Es todavía una suerte de moneda al aire. Yo estaba ahora recordando, por ahí entre los participantes en esta reunión está JJ Garrido, ¿ya? Cuando él era director de Perú 21, tuvo una iniciativa fenomenal que después ya no se siguió realizando, que fue, él encargó, el diario encargó a Datum realizar el test de Nolan a nivel nacional, ¿ya? No sé si todos conocen qué es el test de Nolan, pero es algo que desde los años 60 se comenzó a tomar en Estados Unidos, y es una encuesta que lo que busca es identificar cuáles son las tendencias ideológicas en la sociedad donde se hace el test. Y tiene dos entradas, ¿no? La sociedad cuán permisiva o no es a las libertades civiles, o cuán conservadora, cuánto las limita, y a las libertades económicas o cuánto las limita. Entonces, en estos dos ejes se generan cuadrantes, donde uno puede encontrar que hay sectores liberales, que son liberales tanto en lo económico como en lo civil, progresistas, que son más liberales en lo civil y más controladores en lo económico, conservadores, que son más liberales en lo económico y más conservadores en lo civil, y los propiamente autoritarios, otros le llaman conservadores de secas, que son conservadores en ambos ejes, en derechos civiles y económicos, ¿no? Y lo interesante de esa encuesta aplicada en Perú
es que la gran mayoría aparecía en el centro. O sea, el sector liberal era muy pequeño, el progresista era igualmente pequeño, el conservador era igualmente pequeño, y el sector más grande tendía a ser el centro conservador, ¿no? Y no es casual que los candidatos que hoy día comienzan a despegar, como bien dijo José Alejandro, encuentren en los mensajes conservadores más millaje, ¿no? Entonces, sin embargo, en la fragmentación política que tenemos hoy, ¿no? Yo veo bien difícil que en el próximo Congreso ninguna postura, ni liberal en lo civil, ni conservadora en los derechos civiles, tenga mucho espacio. Porque en esta fragmentación, quien plantea el debate polariza. Y no se polariza en un escenario de dos grandes correlaciones políticas, se polariza en un escenario de alta fragmentación. Nadie tiene suficiente mayoría como para sacar ni la agenda conservadora adelante, ni la agenda progresista adelante. Lo hemos visto en los últimos años con varias iniciativas en el país, ¿no? Varias iniciativas legislativas. Entonces, el Perú es un país muy conservador, pero ese conservadurismo no se expresa en correlaciones políticas mayoritarias, porque lo que tenemos en el sistema político es alta fragmentación, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, sí podría suceder, sin embargo, que tuviéramos un presidente o una presidenta en el próximo periodo que, como Vizcarra, ¿no?, pudiera generar grandes consensos nacionales, aún teniendo minoría en el Congreso, aún teniendo una organización política débil, ¿no?, podría generar grandes consensos que avanzaran hacia ciertos temas o ciertos cambios de reforma. Tengo la impresión que si nos ponemos estrictamente políticos, va a haber más consenso en salud, educación, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, que en temas de derechos civiles. Quien se meta allí se mete a un callejón sin salida, ¿no? Esa es la impresión, o esa es la hipótesis con la cual yo me manejaría. Perfecto, sí. Y justo también uniendo también los comentarios, los panelistas, bueno, en las recientes encuestas de intención de voto, vemos que los espacios de centro se han visto un poco reducidos, ¿no? Se están reduciendo. Y los espacios de derecha y de izquierda se están incrementando. Entonces, ¿cómo afectaría esta creciente polarización en un futuro Congreso Constituyente, ¿no? Hablamos del periodo 2021-2026, ¿no? A ver, yo coincido con Sandro, efectivamente, en que estamos entre un espectro no polarizado, sino más bien muy fragmentado. Y que incluso, considerando quiénes son las opciones que crecen, quiénes son el centro que se reduce y demás, todavía, digamos, el voto duro de izquierda y el voto duro de derecha son minoritarios en el Perú, ¿no? La mayoría de la gente, Sandro lo ha explicado con el test de Nolan, yo podría hablar un poco del tope de Ipsos, pero creo que todos coinciden en que efectivamente la gente se posiciona en el centro por diversos motivos ideológicos, no quedar mal con nadie, indefinición, desconocimiento de lo que es izquierda y derecha, cualquiera fueran los motivos, pero normalmente la mayoría de peruanos se ubican en el centro. Y incluso dentro de los sectores de izquierda y de derecha hay también fragmentación, ¿no? No podría hablar de una centro-derecha un poquito más cauta con algunas cosas y podríamos introducir matices de conservadurismo entre fujimorismo y López Aliaga. Lo mismo en la izquierda, ¿no? Arana es mucho más radical en los temas ambientales de lo que Verónica Mendoza podría parecer, ¿no? Entonces, es una situación en la cual nadie en ese momento de las encuestas tiene más de 12%. Nadie. Eso es quizás el índice más bajo, o el índice, perdón, más alto de fragmentación que hemos tenido en 40 años de hacer continuamente elecciones. Entonces, eso ya te da una primera indicación de que el escenario de una polarización es muy difícil. Y lo segundo es que precisamente, si bien es cierto que estos nichos pueden estar creciendo, también pueden tener su tope, ¿no?
Por ejemplo, uno dice, López Aliaga crece, pero López Aliaga crece sobre todo en los sectores más acomodados. Su intención de voto en el DE es nula. Y probablemente con el tipo de mensaje que él tenga, va a seguir siendo nula, ¿no? Lescano más bien sí tiene más opciones de crecimiento porque su mensaje está encastando en otros sectores que no necesariamente son sectores altos, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración también otro tipo de variables que tienen que ver con que la gente no solamente vota, o la gente mayoritariamente en el Perú no vota por ideas o por cuestiones de izquierda, derecha, liberal, conservador. La gente vota por cuál es la necesidad concreta que yo tengo que atender en ese momento específico que se produce algo llamado elecciones, y de los cuales normalmente, como de casi todo en la política, estoy absolutamente desconectado. Entonces, hablar en ese momento de polarización, digamos que podría ser un poco aventurado. Todavía creo yo que estas elecciones no se van a definir probablemente, como siempre ocurre en el Perú, hasta las últimas 2 semanas. Sí, yo también creo que no estamos en un escenario polarizado, sino todo lo contrario, altamente fragmentado, ¿no? Si ustedes vieran las encuestas en los últimos 5 meses, van a encontrar que casi todos están en el mismo lugar en el que estaban hace 5 o 6 meses. Forsyth, que había salido corriendo primero en el partidor, hoy día está regresando al partidor. Como pata comenzó a correr y el viento lo fue empujando hacia atrás y ha vuelto al partidor donde están todos, ¿no es cierto? El único que parece ligeramente despuntarse, que está un paso más adelante de lo que estaba antes, es efectivamente Lescano, ¿no? Y el señor López Aliaga, que tiene las limitaciones que ya dijo José Alejandro, que su nicho es bien de sectores altos, sin embargo, sí, ha puesto un pie, si quieres, en la pista de carrera, ¿no es cierto? Pero en general todos están en el mismo lugar, ¿no? Este escenario es mucho más grave del que uno podría imaginarse. En febrero del año pasado, Keiko tenía 40% de intención de voto y Guzmán 20%. Entre ambos hacían 60% del electorado en febrero, ¿no es cierto? Hoy día, cuando el IEP pregunta, espontáneo, ¿no? Sin mostrar tarjeta con opciones, ¿usted tiene en la cabeza a alguien por el que votaría mañana? Hace 2 semanas el 75% de los encuestados decían, no tengo a nadie en la cabeza, ¿no? Entonces, la gente está desconectada del proceso electoral, y pensar que estamos en un escenario polarizado es sobredimensionar el protagonismo que unos y otros están obteniendo en estas semanas de aburrido proceso electoral. Solo un detalle más, para que vean que derecha e izquierda no funciona tan bien. Los únicos dos que han comenzado a tener una curva ligeramente creciente en distinta proporción son Lescano y López Aliaga, son los únicos, ¿ya? Los dos difieren en el tema económico. Uno es más liberal en discurso, ¿no? Y el otro es más controlista en discurso. Pero a nivel de derechos civiles, los dos son igualmente conservadores, ¿no? Antigénero, en fin. Entonces, ustedes dirían, o sea, en todo caso sería pues un izquierdismo pop conservador y un liberal pop igualmente conservador, ¿no? Tienen varias cosas en común. Entonces, yo tengo la impresión que todavía en esta fragmentación están los perfiles de los candidatos muy confusos, y probablemente aquello que les dé millaje 3 o 2 semanas antes del 11 de abril tenga que ver con proyecciones que va a hacer la gente al perfil psicográfico de los candidatos, y mucho menos a su supuesta propuesta programática. Ya lo hemos visto en elecciones anteriores, no tendría por qué hoy ser distinto.
Lo que sí sabemos es que va a ser un Congreso muy fragmentado y que quienes pasen a la segunda vuelta van a pasar siendo las minorías más grandes. Lo dejo por ahora ahí. Ok, sí, y también continuando un poco también con lo que se mencionaba en la primera parte de los comentarios también de los panelistas respecto al hartazgo que existe también respecto a la clase política, ¿no? La encuesta nos muestra que el 67% de la población no confía en ninguno de los partidos actuales, ¿no? En ninguno de los partidos políticos actuales para redactar una nueva constitución, ¿no? A esto mismo se le agrega la dispersión del voto. Entonces, ¿cuál sería la sostenibilidad en el tiempo, ¿no?, de una nueva constitución, ¿no?, en estas condiciones, en las condiciones que se proponen? ¿Y qué se podría hacer también para incrementar la legitimidad en la actual clase política? A ver, yo veo un problema. Sandro decía, un posible escenario es que surja un Vizcarra que aglutine de alguna u otra manera ciertas demandas y gobernando a partir de las encuestas pueda de alguna u otra manera ser el contrapeso al Congreso. Pero ya sabemos cómo acabó Vizcarra, ¿no? O sea, igualmente el riesgo de una inestabilidad política, considerando que ningún congresista va a perderse la oportunidad o va a querer perder la oportunidad, salvo lo más sensato de querer vacarse un presidente, si no tiene reelección, además, pues precisamente nos lleva a un escenario de inestabilidad mucho mayor, ¿no? O sea, y ahí nos damos cuenta que por más que no sea la demanda más popular, probablemente lo que sí tenemos que cambiar de la Constitución, sí o sí, es el capítulo político de la Constitución, ¿no? Eso es una primera cuestión. Entonces, no puede haber probablemente gobernabilidad seria en el Perú si es que no hay un cambio de reglas básicas de tratamiento en las relaciones ejecutivo-legislativo, ¿no? Y probablemente la forma sea quitar las dos bombas nucleares, ¿no? La disolución del Congreso y la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ¿no? Esa probablemente sea la fórmula, o atenuar ambas, o precisar ambas, pero probablemente esa sea una primera cuestión, ¿no? No utilizar el botón nuclear, ¿no? Y ambos han sido botones nucleares que se han utilizado en esta coyuntura. Más allá de lo que pensemos si fueron bien o no utilizados, son situaciones extremas a las que el sistema no debería llegar en principio. Lo segundo, ¿cómo generar confianza? Pues eso no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Y eso además también tiene que ver con qué es lo que quiere la gente. Muchas veces lo que quiere la gente puede ir desde que le baje el precio de algo en el mercado hasta una gran reforma política. Puede ir desde el reconocimiento de derechos de minorías hasta que el presidente se proclame abiertamente católico, apostólico, romano. O sea, son demandas tan fragmentadas que el tema de la confianza se gana más o menos con resultados. Y un poco, ahí siguiéndole un poco la línea de Sandro, el tema de por qué la gente ganchó con Vizcarra, ¿no? Vizcarra era alguien que les daba algún tipo de mensaje de estoy haciendo algo y además logro algún tipo de discurso de estoy haciendo algo, más allá de que eso fuera o no cierto, pero lo logra empatar. En su momento, cada uno de los presidentes que hemos tenido en Fujimori para adelante han obtenido eso en mayor o en menor medida. Probablemente la mayoría en menor medida. Y el otro punto ahí es que finalmente nosotros elegimos dentro de no solamente una oferta, que es la que tenemos, sino también dentro de un conjunto de demandas en la sociedad. La clase política peruana no ha venido de Marte, no está hecha, no es que haya venido a un país ideal tipo Finlandia o Suecia y se ha venido a implantar acá, sino que también esa clase política expresa muchos de nuestros vicios, nuestras taras y nuestras dificultades de precisamente construir ese pacto social. Y el gran problema que tenemos hoy es que, claro, coincido con Sandro, el pacto social de los 90 se ha agotado o está en términos de agotarse. La pregunta es qué lo reemplaza. Y el qué lo reemplaza es todavía, creo que, una cuestión que nadie se ha hecho una pregunta seria
de cómo generar consenso con el otro de qué quiere hacer. Probablemente, Juntos por el Perú, la izquierda tiene una idea un poco más acabada y un poco más clara de qué es lo que quisieran ellos como pacto social. Pero claro, tú llegas con ese ellos o a una asamblea constituyente o a un congreso regular que tiene que hacer reformas y tú tienes que negociar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que cada una de estas demandas fragmentadas está dispuesta a negociar y que está dispuesta a consensuar? Y son cuestiones que en general en la política peruana se discuten absolutamente en ningún espacio o casi nada, salvo honrosas excepciones. Yo creo que en el escenario actual de fragmentación y rechazo, no hay espacio para que nadie levante la bandera de cambio constitucional. Si la izquierda lo levanta, si Mendoza lo levanta, como preguntan Jaime Benavente, Fiorella y Fernando Tincopa, lo hacen porque creen que es la manera de conectar con ese gran malestar nacional. Pero lo están haciendo de la manera más torpe, como le suele pasar a las izquierdas, ¿no? Que no escuchan a la gente, sino que buscan pontificar, explicar a la gente lo que la gente necesita. Es un problema de software que tiene la izquierda. Quienes la conocemos desde adentro sabemos bien a qué nos referimos, ¿no? Tengo la impresión que, por ejemplo, el Partido Morado hoy día con su campaña está buscando otra manera de conectar con ese gran malestar. No sé si han visto el eslogan "Tú al centro", ¿no es cierto? Las marchas de noviembre lo que nos dijeron fue que la gente estaba gritando: estamos hartos los políticos, estamos hartos del Estado, porque no nos miran, porque no nos atienden. Creo que el eslogan "Tú al centro" está buscando conectar con ese malestar y con esa demanda, amplia demanda nacional, ¿no? Que es una manera mucho más, si quieren, mercadotécnica de acercarse a la gente, escuchándola, que esta manera doctrinaria que tiene la izquierda de decirle a la gente: ¿estás harto de todo esto? Cambio constitucional, cambiemos todo de nuevo. ¿No? Que es esta cosa, mirar a la gente desde el lente doctrinario, sin escucharla realmente, ¿no? Entonces, la única manera que en el próximo periodo hay efectivamente una discusión, una convocatoria a cambio de constitución, pasaría por lo que sucedió en los 90s, porque un gobernante genere ciertos consensos a partir de medidas fuertes que tome y encuentre la oportunidad de cerrar el Congreso y con ese amplio respaldo popular convocar a un Congreso Constituyente y sí presentar lista. Si Vizcarra no lo hizo en su momento, es porque probablemente era más consciente que nadie que no tenía ninguna capacidad de construir una organización política, de lanzar una lista al Congreso y de controlar un escenario de ese tipo. Por eso es que el pata se chupó, no lo consideró y terminó siendo vacado por el Congreso resultante, ¿no? Entonces, no veo otra manera de que haya un escenario maduro en nuestra precaria democracia, que no sea regresionando a los 90s y repitiendo la fórmula con la que Fujimori de manera exitosa pudo renovar el pacto político de entonces. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta parte de los participantes en el chat. Fernando pregunta, si la representación del progresismo en una posible asamblea constituyente sería menor en comparación al conservadurismo, ¿por qué creen que la izquierda de Mendoza apuesta por impulsar la asamblea y no otros mecanismos de cambio constitucional? Yo creo que por la misma razón que dice Sandro, ¿no? Creo que hay una lectura doctrinaria en la cual se piensa que la gente quiere un cambio de constitución, lo quiere a través de una asamblea constituyente y lo quiere sobre todo en el capítulo económico, ¿no?
Y creo yo que no se han percatado que precisamente la demanda la demanda de una nueva constitución no solamente no es mayoritaria, ¿no? Sino que además puede terminar contraponiéndose contra varios de los puntos de la otra agenda, precisamente el caso de Verónica Mendoza, ¿no? Que es reforma política, ellos también lo propugnan, y el tema de libertades en lo social y sobre todo en lo sexual y reproductivo, ¿no? Entonces creo yo que el enfocarse demasiado en la mirada económica hace que por momentos, y en varios momentos, pierdan de vista esta opción, ¿no? Y además porque la Asamblea Constituyente es vista como por ellos, como una suerte de le devolvemos al pueblo la posibilidad de hacer la Constitución. El tema, creo yo, precisamente, es que la gente, de acuerdo a lo que están visto en las cifras que ustedes han presentado y que está bien claro, lo que quiere es que sea el presidente quien haga las propuestas de cambio constitucional, ¿no? Y básicamente yo aquí me desentiendo del tema. Cuando tengo que votar votos, si tengo que votar en un referéndum, votaré si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero básicamente es la chamba del presidente y yo no me meto ahí. Es básicamente una delegación de cualquier cuestión de decisión política de fondo. Eso también implica, sin duda, una evaluación del compromiso ciudadano y el compromiso democrático que tengan las personas. Pero digamos que la realidad es eso. Sí, ya respondí. Yo creo que la izquierda se acerca a los electores pontificando desde un lente doctrinario. Tienen problemas estructurales para escuchar a la gente y hablarle en sus propios términos, ¿no? Ayer estaba leyendo la entrevista a la jefe de plan de gobierno de Juntos por el Perú, que a su vez es militante de Nuevo Perú, ¿no? En una revista Jacobín, que es una revista latinoamericana de chavistas, kirchneristas, lulistas, etc. Y me llamó la atención en la entrevista, porque ella y el entrevistador estaban ensalzados en esa entrevista, en estas lecturas, pues yo le llamo poéticas de América Latina, sobre los grandes procesos, las izquierdas, el cambio social, las fuerzas progresistas, ¿no? Pero la verdad es que la capacidad para encontrar evidencias en su propio discurso durante la entrevista era nula, ¿no? Y lo que me pareció más dramático es que uno entrevista a la jefe de gobierno de Juntos por el Perú y durante la larga entrevista no hay ninguna mención de qué hacer en los sectores estratégicos del país, en economía, en salud, en educación, en seguridad, en todo aquello que a la gente le interesa, ¿no? El floro tiene que ver con el cambio constitucional, con la refundación de la República, con las fuerzas progresistas y las fuerzas sociales, y los grandes ciclos de cambio en América Latina. Y la verdad es que, claro, uno lee esa entrevista y uno se asusta porque dice, en concreto, qué van a hacer con el país. Entonces, creo que la izquierda tiene ese problema no de ahora, sino de varias elecciones atrás. La última propuesta programática más o menos consistente y seria de la izquierda fue en la elección del 90, con Izquierda Unida y Javier Iguínez, el plan de gobierno de Izquierda Unida. Pero después de eso, yo solamente encontré lirismo, lamentablemente, en este lado del espectro político nacional. Bien, muchísimas gracias. Bueno, finalizamos con la ronda de preguntas. Nos hemos excedido un poquito del tiempo. Igual quisiera dar paso a unos comentarios finales. A Camilo, si quisiera tomar la palabra. Sí, solo una cosa, que hicimos un análisis de los distintos procesos de cambio constituyente. El caso chileno, el caso colombiano, el caso brasileño, el caso venezolano, y encontramos que hay algunas divergencias, ¿no? No existe una fuerza política clara que tiene una acumulación de fuerzas previa
como ocurrió en Bolivia con el MAS, que acumuló fuerzas ante el proceso constitucional. En Ecuador, Correa acumuló fuerza política ante el cambio. En Bolivia, Venezuela, Ecuador, esos casos no se están dando aquí. Y el otro es que existe una cosa que se llama proceso de problematización. Primero se genera, hay un descontento en la sociedad, se desencadena un conjunto de propuestas respecto a qué hacer respecto a esa situación de descontento, y finalmente hay una disputa política respecto a cuál de esas alternativas que fueron propuestas previamente es la que se aplica. En el caso peruano, ese proceso no ha terminado. Estamos recién, el descontento se está transformando en alternativas, pero todavía no se está transformando en propuestas con instrumentos políticos claros que generen una ruta de cambio clara, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Les agradezco muchísimo su presencia, a ustedes, al público, a los panelistas, y será hasta la próxima. Muchas gracias. Perfecto, sí, muchísimas Bueno, gracias por gracias. su participación el día de hoy. Y con esto finalizamos la conferencia virtual el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación nuevamente.